Este 9 y 10 de junio se estrenaron en diferentes cines de España la película Finlandia, dirigida por Horacio Alcalá y protagonizada por Andrea Wash. Entre el reparto destacamos a Noé Hernández Álvarez, Cuautli Jiménez, Eric Israel Consuelo, entre otros, que darán vida a las muxes nativas de Oaxaca, pueblo donde se desarrolla toda la trama. Acompáñame a conocer todos sus secretos con su director y su protagonista. Primero, enhorabuena por la película y por tu actuación. Te quería preguntar primero de todo, ¿por qué se te ocurrió este proyecto? ¿Es algo más diferente de lo que estamos acostumbrados? Un día conocí la historia de las muxes, me di cuenta que existían y decidimos que era una historia muy interesante para contar, sobre todo por el mensaje que ellas tienen de resistencia. El día que supe de su existencia me pasé la noche haciendo una investigación y a los 3 meses ya estábamos en Juchitán para conocerlas. El guión vino muchísimo después, pero me pareció que era una historia que se tenía que contar. No sabía de su existencia. Fue en una cena que un amigo, yo soy mexicano, pero no todo el mundo conocemos ese tema. Y fue en una cena con un amigo que me habló de las muxes y a partir de ahí nació este tema. Tu personaje hace una evolución desde el principio hasta el final. ¿Esta evolución solo se ve en el personaje o tú como persona y como actriz también la viviste? Yo viví un viaje bastante emocionante y bastante bonito. O sea, yo ya estaba enamorada de México, pero en ese mes y poco que estuve en Oaxaca, ya como que lo acabé de corroborar que yo necesito estar ahí al menos una vez al año. y es verdad que también me abrí a ir sola. Al principio fui con mi madre, pero un mes con gente que pues acababa de conocer. Bueno, solo conocía a 2 personas, al resto de gente no les conocía y también es un poco como da nervios, ¿no? Irse a otro país, que aunque sea el mismo idioma, la cultura es también distinta, estás trabajando, entonces el viaje que hice para mí fue súper bonito y muy gratificante. ¿A ti qué te pareció interesante este proyecto? ¿Por qué elegiste participar en esta película? Pues para empezar, el guión que me pasó, bueno, me pasaron a Héctor y Horacio, que me pareció increíble. El tema de las muxes me parece algo que se tiene que contar, que es muy fuerte, que llevan muchísimos años existiendo y que ni siquiera gente de México, que está tan cerca, ni siquiera lo conoce. Y me parece algo, para empezar, muy interesante a nivel documental, y luego el guión me pareció súper entrañable. Mi personaje, el viaje que hace es muy bonito, es un poco como un despertar que creo que hay mucha gente que debería hacer ese despertar, ya no tanto con irse a México o las muxes o demás, sino que en Madrid, que es donde vivo, la gente vamos muy a matacaballo y hay veces que tienes que salir un poco y ver lo que realmente es importante, que es uno mismo y rodearse, viajar, conocer y estar en paz, que es un poco el viaje que me tocó hacer a mí como Marta, como en mi personaje, y creo que es necesario también para mucha gente. ¿Cómo fue todo ese desarrollo, ese proyecto? ¿Fue muy complicado? Bueno, para empezar, la ciudad donde viven las muxes, que es Juchitán, está completamente destrozada por el terremoto. El terremoto realmente sucedió y no podíamos rodar ahí. Así que tuvimos que rodar en 11 pueblos cercanos para reconstruir la película Juchitán. Entonces, lo primero era conocerlas, saber de sus vidas, porque Finlandia son pequeños fragmentos de varias muxes. Esto con el realismo mágico. Y fue un proceso muy interesante porque fue en colaboración con ellas. Ellas son parte de la película. Una de ellas ha diseñado los vestuarios. Es un personaje secundario también. Y para mí también ha sido descubrir Oaxaca, porque es muy lejos de mi tierra y es un sitio completamente diferente. Los actores que has elegido son actores mexicanos, que a lo mejor no tienen nada que ver realmente. ¿Cómo fue esa elección para que tuvieran que además de interpretar, pues, vestirse más bien de mujer y todo? ¿Cómo lo llevaron ellos? Para ellos fue muy interesante en el caso de Noé Hernández, que siempre hace el personaje de malo, ¿no? Claro, era un reto para él hacer un personaje que es completamente lo contrario a la imagen que se tiene de él como actor. Entonces ha sido muy interesante para él desarrollarlo. De hecho, los diálogos los desarrollamos juntos.
prácticamente se cambiaron dependiendo de lo que él creía o con el resto de los actores también. No hubo casting como tal, los actores los elegimos porque conocíamos su carrera. Tú tienes como una relación, bueno, que cuando vean la película lo verán, con uno de ellos. ¿Cómo esta relación se tuvo que trabajar también detrás de las cámaras? ¿Cómo fue este vínculo que se creó? Pues nos conocimos el día que llegué a México y grabábamos al día siguiente. O sea, ya fue un poco como en la peli, que el amor que teníamos se fue desarrollando a medida que nos íbamos conociendo más, y al final Cuautli y yo, o sea, era como un amor muy fuerte dentro y fuera del set. Fue muy fácil, la verdad. Ellos todos eran, o sea, es que hicimos como una familia muy, muy bonita. De hecho, el despedirse fue como una llorera. Yo tuve como una resaca emocional, que además justo vino la pandemia. Fue como todo horrible. Yo quiero estar en México, quiero estar ahí con ellos. Fue increíble. Fue muy bonito, la verdad. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, un placer. Y bueno, este 10 de junio se estrena esta película, así que por favor, ir a verla.